Hey, ¿qué tal, chicas y chicos de cuarto grado? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva clase grabada. Hoy les voy a hablar de la matanza del Templo Mayor, y es que cuando los españoles llegaron a la ciudad de los mexicas, Moctezuma, el rey de los mexicas, los recibió de una forma muy amistosa, les dio regalos, les dio un palacio para que se quedaran, pero los españoles hicieron una matanza en el Templo Mayor. ¿Por qué? ¿Por qué los españoles hicieron una matanza en la plaza del Templo Mayor? ¿Fue acaso Hernán Cortés? ¿Fue alguien más? Bueno, esa es la pregunta que vamos a responder a lo largo del video, así que vamos a empezar y vamos a ubicarnos en la línea del tiempo a finales de la época de Mesoamérica. Los españoles llegaron a la ciudad de los mexicas, a México Tenochtitlan, en 1519, pero la conquistaron hasta 1521, o sea que se tardaron 2 años en conquistar la ciudad de los mexicas. Ahorita vamos a ver qué pasó en esos 2 años. En 1519, entonces, Hernán Cortés llegó con sus hombres a México Tenochtitlan. Moctezuma los recibió primero de una forma pues amable, una forma amistosa, porque aunque Moctezuma y sus hombres ya se habían dado cuenta cuando vieron personalmente a los españoles, cuando ya los vieron en persona, se dieron cuenta, se convencieron de que no eran dioses. Aún así no estaban tan seguros de quiénes eran, de qué querían, entonces quizá lo mejor era tratarlos con respeto. Por eso Moctezuma les dio un palacio, el palacio de Axacáyatl, que era un palacio muy grande, y les permitió que se instalaran ahí, que vivieran ahí durante el tiempo que estuvieran, ¿no? Pero Hernán Cortés decidió no correr riesgos. Dijo, ok, nos quedamos en este palacio, pero ¿qué tal que después nos quieren atacar? Vamos a estar encerrados. No quiso correr riesgos, así que tomó prisionero a Moctezuma, al Tlatoani, al rey de los mexicas, lo tomó prisionero, y también a otros señores importantes dentro del mismo palacio de Axacáyatl. Así Hernán Cortés garantizaba, pues no me van a atacar porque si me atacan, aquí yo tengo un rehén, tengo prisionero a su rey, a su Tlatoani. Fue una forma como de asegurar su propia vida, ¿se dan cuenta? Pero recuerdan chicos, que Hernán Cortés había desobedecido a las órdenes del gobernador de Cuba, de Diego Velázquez, porque originalmente su expedición nada más era para explorar, o sea, nada más tenía que ver qué había y reportarlo. Hernán Cortés, como quería fama, quería quedar bien con el rey, quería dinero, quería fortuna, decidió desobedecer al gobernador de Cuba y convertir su expedición en una expedición de conquista. Cuando le llegó la noticia allá en Cuba a Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, de que Hernán Cortés andaba por ahí conquistando sin autorización, pues obviamente se molestó, no le gustó la idea, así que Diego Velázquez decidió enviar una tropa de más o menos unos 600 españoles para detener y castigar a Hernán Cortés por desobediente, ¿no? Por la desobediencia, por haber empezado a conquistar sin autorización. Entonces, Diego Velázquez envió a un general que se llamaba Pánfilo de Narváez, iba más o menos con unos 600 hombres que iban a detener, a capturar a Hernán Cortés para después castigarlo. Hernán Cortés se enteró, mientras él estaba en México Tenochtitlan, ahí en el Palacio de Axacáyatl, se enteró de que habían mandado una tropa para detenerlo, ¿no? Entonces Hernán Cortés decidió ir a combatir a Pánfilo de Narváez, pero pues no se podía ir así como así, ¿no? Tenía que dejar a alguien encargado de México Tenochtitlan para que las cosas no se salieran de control, así que dejó a una persona, a un general que era de su confianza, que se llamaba Pedro de Alvarado. Entonces, Pedro de Alvarado se quedó en México Tenochtitlan a cuidar el orden, a cuidar a Moctezuma, porque todavía lo tenían ahí prisionero. Lo trataban bien, porque finalmente era un tlatoani. Moctezuma era el rey de los mexicas, entonces, a pesar de que lo tenían prisionero, lo trataban bien, nada más era cosa de vigilarlo, de que no se escapara. Pedro de Alvarado se quedó cuidando la ciudad de México Tenochtitlan. Hernán Cortés fue a Veracruz a pelear con Pánfilo de Narváez, le ganó a Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez es este que vemos, este personaje que vemos de rodillas. Esta es una escena de una serie, pero es muy fiel a lo que en realidad pues debió haber pasado. Pánfilo de Narváez durante la batalla fue herido en un ojo, entonces quedó tuerto, como vemos aquí pues en la reconstrucción. Efectivamente quedó tuerto, entonces seguramente se veía algo así. Hernán Cortés venció a Pánfilo de Narváez, lo había derrotado,
y entonces tenía ahí a todo el ejército de Pánfilo de Narváez y les habló. Hernán Cortés habló con los soldados de Pánfilo de Narváez, que eran estos de acá, bueno, con los que habían sobrevivido, ¿no? Que eran bastantes todavía, o sea, a pesar de la batalla, habían sobrevivido bastantes soldados españoles. Hernán Cortés les habló y los convenció de que se unieran a él, de que ahora se unieran a él para regresar a México Tenochtitlan. Obviamente, él les dijo que allá en la Ciudad de México Tenochtitlan había muchas riquezas, iban a encontrar mucho oro. A los españoles, estos soldados de Pánfilo de Narváez, les gustó la idea, ¿no? Les gustó cómo sonaba eso del oro, así que decidieron cambiarse de bando, abandonaron a Pánfilo de Narváez y ahora iban a obedecer las órdenes de Hernán Cortés. Se dan cuenta de cómo creció el ejército de Hernán Cortés, que de por sí ya era grande porque él tenía sus españoles, ahora tenía más españoles y aparte ya vieron la imagen. Acá atrás está la presencia, claro, de quizá los hombres más numerosos que tenía, sus aliados indígenas. Recuerden que las alianzas eran muy importantes o fueron muy importantes para la conquista, para que se concretara la conquista. Muy bien, entonces quedamos que esto estaba pasando en Veracruz, estaban peleando Hernán Cortés contra Pánfilo de Narváez, Hernán Cortés ganó y ganó pues también muchos hombres más. ¿Qué estaba pasando mientras en México Tenochtitlan? ¿Se acuerdan que se quedó encargado Pedro de Alvarado, que es este señor de acá, el que está en el caballo blanco? Era un señor, las crónicas de ese tiempo lo describen como un hombre rubio, muy, muy rubio, que pues también aquí en la imagen lo podemos ver así. Él se quedó a cargo de México Tenochtitlan, tenía que vigilar a Moctezuma, a los hombres de Moctezuma y que todo se llevara con calma mientras regresaba Hernán Cortés. Era lo único que tenía que hacer, pero ¿ustedes qué creen que pasó? Pues algo no salió bien. Mientras los mexicas tenían varias fiestas. ¿Se acuerdan cuando vimos a los mexicas que tenían fiestas a cada rato, sacrificios, rituales? Pues los mexicas en ese momento tenían una fiesta muy importante para su dios principal, que era Huitzilopochtli, entonces tenían que hacer esa fiesta, no había de otra. Así que pues empezaron a organizar la fiesta y Pedro de Alvarado, aquí hay varias opiniones. Hay quienes dicen que pues le dio miedo que todos los mexicas empezaron a organizar. Él no sabía pues que era una fiesta, no tenía muy claro qué es lo que estaba pasando. Él solamente veía como que se empezaban a juntar muchos mexicas y estaban haciendo sacrificios y cosas raras. Entonces quizá le dio miedo que se quisieran rebelar. Así que Pedro de Alvarado decidió hacer una matanza. O sea, vean la otra imagen, este es de un códice de la época. Los españoles empezaron a atacar mientras los indígenas estaban en sus rituales. Por aquí vemos un tambor. Recuerden que la música, siempre había música en los rituales. Mientras los indígenas estaban en la fiesta, los españoles comenzaron a atacar a los indígenas. Vemos imágenes muy gráficas, violentas, que fueron representadas en esa época. Pedro de Alvarado decidió hacer una matanza y eso solamente provocó que los mexicas, que todo el pueblo mexica se molestara mucho y se rebelara. O sea, si no se estaban rebelando, ahora sí se iban a rebelar. Claro que estaban muy enojados. Así que la situación pues se puso muy, muy tensa. Ahí empezó la guerra. Ahí empezó la guerra. Los españoles se tuvieron que encerrar ahí en el palacio de nuevo, en el palacio de Azacayatl, porque afuera estaban todos los mexicas súper enojados, que los superaban en número por mucho. Entonces ahí estaban encerrados los españoles y ya no podían salir. Llegó Hernán Cortés, regresó, vio el desastre, como en esta imagen que vemos del lado izquierdo, vio todo el desastre que había provocado su general, que se supone que era de su confianza, Pedro de Alvarado, y Hernán Cortés dijo, bueno, ahora, ¿qué podemos hacer para tranquilizar toda esta situación? Fue con Moctezuma, que seguía prisionero ahí en el mismo palacio, y le pidió, pues, que hablara con su gente, que tranquilizara a los mexicas. Moctezuma dijo, ok, voy a hablar con ellos. Aquí ocurrió algo muy curioso. Se dice, hay varias versiones, se dice que Moctezuma, pues, salió por un balcón del palacio, que es la imagen que tenemos del lado derecho, salió, pero la gente, los mexicas estaban tan enojados que no hacían caso. Entonces dicen algunos cronistas de la época, algunos escritores de la época, que el mismo pueblo mexica empezó a lanzar piedras a Moctezuma. Entonces Moctezuma murió por las pedradas que les lanzaron, ¿no? Hay otras versiones que dicen que fueron los españoles quienes mataron a Moctezuma porque la gente no le hacía caso, entonces ya no tenía caso seguir
manteniendo a Moctezuma si la gente ya no lo quería y no le hacía caso. El punto es que Hernán Cortés le pidió a Moctezuma que tranquilizara a la gente, a los mexicas. Moctezuma no lo logró, la gente ya no le hacía caso, así que ese día Moctezuma murió. Quien tomó su cargo fue Cuitláhuac. Cuitláhuac era hermano de Moctezuma, así que cuando Moctezuma murió, pues por orden de familia le tocaba a Cuitláhuac. Nada más que Cuitláhuac no duró mucho tiempo, no duró mucho tiempo como Tlatoani, como rey, porque murió de viruela. Algo que no les he contado todavía es que cuando llegó Pánfilo de Narváez, ¿se acuerdan de esa expedición que acabamos de ver de Pánfilo de Narváez, que quería atrapar a Hernán Cortés para castigarlo, para llevarlo a Cuba? En esa expedición, Pánfilo de Narváez traía pues a sus hombres españoles, a sus soldados, pero también traía muchos indígenas y muchos esclavos de Cuba. Y muchos de estos indígenas y esclavos ya venían contagiados, ya venían infectados de viruela. Así que, pues Hernán Cortés se quedó con todos los hombres de Pánfilo de Narváez y se llevó a todas estas personas infectadas de vuelta a México Tenochtitlan. Ahí fue cuando la viruela llegó a la ciudad de los mexicas, contagió a muchísima gente, entre ellos, claro, no se escapa ni siquiera los tlatoanis, ¿no? Ni siquiera los reyes se pueden escapar de una enfermedad. Cuitláhuac se enfermó de viruela y murió al poco tiempo. Muy bien, por ahora les voy a explicar en qué consiste la actividad de esta semana. La actividad se llama La Matanza del Templo Mayor y lo que van a hacer es lo siguiente, van a reflexionar y van a responder las siguientes preguntas en su cuaderno. Número 1, ¿cómo recibió Moctezuma a los españoles? Y número 2, ¿por qué los españoles hicieron una matanza en el Templo Mayor? Respondan estas preguntas, no olviden tomarle una foto a su actividad y subirla a la asignación de Edmodo. Espero que les haya gustado esta clase, chicos. Nos vemos pronto, que estén bien. Hasta luego.